Buenas tardes a todos, hombres y mujeres. Ya dijeron mi nombre, ¿verdad? Ya no es de más repetirlo. Entonces me toca pues hablar sobre lo que es la espiritualidad maya chortí y su rol en la resistencia minera. Pero antes de eso quiero decirles, ¿verdad?, que antes de los años 90, ya un compañero que pasó aquí decía que habló de la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala, pues fue uno de los que también se luchó allá en el oriente. Bueno, yo solamente he escuchado, bueno, he sido miembro de esa academia, pero fue la lucha de los pueblos, ¿verdad? Pero, como decía, antes de los 90 fuimos civilizados, ¿verdad? Quizás solo nos conocían allá en la costa sur cortando algodón, ¿verdad? Pero antes de los acuerdos de paz, pues empezamos ya a darnos a conocer. Pero eso solo para hacer una reseña, ¿verdad? En Olopa, ¿verdad? A partir del 2012 hubo una licencia de extracción minera, ¿verdad? Que se llama la cantera de los manantiales, que por ahí está un mapita. En el 2014, pues les autorizaron, ¿verdad?, la explotación. Y en el 2016, pues se comenzó la explotación minera. Y de allí, pues, nos organizamos, ¿verdad?, como comunidades para hacerle frente a esta empresa minera. Por cierto, fue una lucha muy grande, ¿verdad?, para hombres y mujeres, porque no fue fácil, ¿verdad? Y con el día, las mujeres pues eran las que estaban ahí en la resistencia, ¿verdad?, en el plantón. Y por la noche pues eran los hombres, estaban ahí. Y así se siguió la lucha, ¿verdad? Hubieron caminatas hacia la cabecera municipal, diciendo no a este megaproyecto. Y hubieron organizaciones pues que también nos acompañaron, ¿verdad?, en el inicio. Se luchó para que se abriera un libro donde estuvieran escritos las comunidades indígenas. No fue fácil, fue una lucha de un año. Por cierto, tuvimos apoyo de Jocotán y Camotán, ¿verdad?, manifestando ante la municipalidad de Olopa para que se abriera ese libro. Pero el señor alcalde de ese tiempo, pues, no quería, ¿verdad?, dar ese espacio. Por cierto, tuvo que llegar un licenciado de aquí de Guate, ¿verdad? Yo sé que es muy conocido, el licenciado Juan Castro, ¿verdad? Y le exigió al alcalde municipal para que nos inscribiera como comunidades indígenas. Somos 14 comunidades las que estamos inscritos en ese libro. Y esos son los que estamos luchando hasta el momento. Por cierto, es una manifestación pacífica, ¿verdad? Porque no se ha hecho violencia, ¿verdad? Hubieron quemas de camiones, ¿verdad?, que se dio, pero no fue las comunidades, sino fueron los mismos trabajadores de la empresa, con el fin, ¿verdad?, de criminalizar, ¿verdad?, a las autoridades. Ya nos sentíamos agotados, ¿verdad?, en este proceso de la resistencia, y nos preguntábamos qué hacer. Ya decía el compañero aquí que me antecedió, el Tata, ¿verdad? Hemos perdido, ¿verdad? No es que hemos querido perder la espiritualidad, pero ustedes saben por la historia que hemos vivido, la espiritualidad pues se ha penalizado.
y también se ha satanalizado, ¿verdad?, por las iglesias, ¿verdad? Entonces, allá en nuestro departamento, pues, sí, algunos lo practican, pero lo practican escondidas, ¿verdad? Sí, por ese miedo que se ha vivido. Y nos decían, miren, para seguir la resistencia, pues, no solamente hay que basarse uno, ¿verdad?, en las leyes nacionales e internacionales, sino también tienen que volver a la espiritualidad, a la cosmovisión. Y decían, hombre, si es aquello que nuestros tatas practicaron, pero que está escondido. Es la espiritualidad que han vivido nuestros abuelos y abuelas. Pues desde allí se comenzó nuevamente, ¿verdad?, esa resistencia. Por cierto, pues han llegado guías espirituales de estos territorios, ¿verdad?, del centro, para apoyarnos, ¿verdad?, en las ceremonias, ¿verdad?, para fortalecer nuestras luchas. Y por cierto, pues eso nos ha ayudado mucho. Ningún ser humano por sí solo es sabio, ¿verdad? Sino que esa sabiduría hay que pedir al Creador y Formador, ¿verdad? Porque solamente Él nos puede dar esa energía. Por ejemplo, hoy pues estamos en el Nahual, ¿verdad? Y Mosh dicen aquí los de estos territorios, pero en Chortí le dijeran, ¿verdad?, Ajín, el espíritu del agua. Y a eso tenemos que volver nuevamente, ¿verdad?, a rescatar todo lo que nuestros abuelos nos han dejado. Porque todos estamos, como dijera, interrelacionados, ¿verdad? No podemos vivir solo seres humanos. Tampoco somos el centro de la creación, como se nos ha dicho, ¿verdad?, sino que somos parte de esa creación hermosa que el Creador ha dejado. Necesitamos de todo. Por ejemplo, la sagrada montaña, ¿verdad? Hay momentos que tienen estilo de novia, ¿sí? Yo eso lo hacía una vez allá por Huehuetenango, ¿verdad? Viendo el cerro Los Cuchumatanes, le decía a un compañero, está vestido de novia. ¿Y saben por qué? Cuando la nube se pone sobre sus montañas, ¿verdad?, o sobre la montaña, tiene ese velo de novia. Qué hermoso, ¿verdad? Yo no sé si han escuchado esa expresión, ¿verdad?, pero yo le decía eso, ¿verdad? Las montañas son sagradas. Las montañas son nuestras madres, ¿sí? Tiene sus pulmones. ¿Y cuáles son los pulmones de nuestras montañas o de nuestros cerros? Pues miren, aquí más que todo para el occidente. Tienen, por ejemplo, los volcanes, pues por donde respira la madre tierra, ¿sí? Tiene sus venas, que son las corrientes subterráneas, ¿verdad?, donde corre el vital líquido. Tiene sus pechos. ¿Y cuál es el pecho de la madre tierra? ¿Cuál es el pecho de nuestras sagradas montañas? Pues son los vertientes. Esos son los pechos. Y eso nos da la vida, ¿verdad? Se está hablando, ¿verdad?, del agua. Y en eso estamos ahí en el Open la Resistencia, ¿verdad?,
Porque sabemos que la extracción minera, ¿qué pasa? Pues nos quita la vida. Se secan las fuentes de agua, se contaminan los ríos. Olopa, por ejemplo, es nacimiento del río Lempa que cruza El Salvador, pero también el río Motagua, que también se une con el que va de aquí de Quiché, ¿verdad? Sí, porque de Olopa salen esos nacimientos, ¿verdad? Se une con el río Copán, el río Grande que se llama, que pasa por Jocotán y cae al Motagua. Y todas esas aguas, pues, al haber esta extracción minera, todo se está contaminando. Se mueren los animales acuáticos, ¿verdad? Los peces, ¿verdad? Un compañero que anda con nosotros dice, yo me acuerdo, llegué hace 15 años ahí al Río Grande, habían peces y ahora yo no lo veo igual. ¿Y cuál lo está matando? Pues es la contaminación, ¿verdad? ¿Sí? Y por eso que nosotros estamos en esa resistencia, ¿verdad? De poder defender la madre tierra, defender los bosques, defender el agua, ya que estamos aquí hablando, ¿verdad? De esta cumbre, ¿verdad? Plurinacional, por la libertad del agua. Pero ¿de dónde lo vamos a defender? Pues desde nuestra espiritualidad, ¿sí? Han habido hermanos, son 37 hermanos que han sido criminalizados. Ha habido 6 hermanos que han sido detenidos, pero gracias a Dios han salido libres. ¿Y por qué? Porque mis compañeros de autoridad que aquí están, o sea que se han puesto, ¿verdad? Atentos a lo que está pasando. Cuando un hermano lo detienen, hay una comunicación y se van detrás, ¿verdad? Hasta que quede en libertad. Pero como estamos hablando de la libertad, perdón, desde la espiritualidad, pues no solamente como decía, tal vez con la presencia de los hermanos, con la exigencia de pedir libertad, sino también ¿verdad? Para que los hermanos que son detenidos, pues queden libres. ¿Sí? Creo que yo les he dicho a mis compañeros que venimos de ahí de Olopa y Quezaltepeque. Es el creador y el formador los que han dejado libre a nuestros hermanos. Porque lo contrario, ¿verdad? Sabemos que ya una persona a Dios, ¿verdad? Nos unimos también a Él y le decimos que el pueblo chortí está con Él, ¿verdad? Sí, tal vez no con nuestra presencia, pero sí con nuestras oraciones, ¿verdad? A Dios, que nos podemos unir en diferentes territorios. No sé cómo estoy con el tiempo. Entonces, eso es lo que yo les puedo contar, ¿verdad? Del pueblo chortí. Estamos unidos aquí con el padre Quezaltepeque, hablando de la espiritualidad del agua, ¿verdad? En Quezaltepeque, pues existen los padrinos de agua. Y el 22 de abril, el 23 de abril, ellos ofrendan una mancuerna de pavos, o chompipes, ¿verdad? Macho y hembra, ¿verdad? Que entregan al Sagrado Cerro, y el Sagrado Cerro lo recibe. ¿Sí? Lo recibe. Es muy hermoso, ¿verdad? La actividad de nuestros hermanos de Quezaltepeque. En Olopa, pues lo que hacemos actualmente, pues, es dar una ofrenda a la Madre Tierra por el agua. Lo hacemos el 3 de mayo. ¿Y qué ofrendamos? Pues unas tortillas, unos tamalitos solo, no sé cómo le llaman aquí en los diferentes territorios, pues eso se le entrega a la tierra.
y el chilate, pero es un chilate sin azúcar, ¿verdad? Que se le entrega a la madre tierra, ¿verdad? Agradeciendo, ¿verdad? Por el agua, ¿verdad? Es muy importante entonces que en el caso de nosotros los chortís, pues estamos quizás como niños, ¿verdad? Volviendo nuestra mente a nuestra espiritualidad y a nuestra cosmovisión. Y agradezco también, ¿verdad?, a las organizaciones que nos han acompañado, ¿verdad? No digo su nombre porque me equivocaría. Entonces, hay muchas organizaciones que nos han acompañado. Una cosa que nosotros decimos también es que nosotros queremos ser libres. Si hay una organización que nos quiere acompañar, es acompañar. Pero los que tenemos que hablar somos nosotros, ¿verdad? Eso, y vamos luchando por esa autonomía, ¿verdad? Que somos nosotros los que tenemos que hablar, ¿verdad? Claro, bienvenido a todas las organizaciones para acompañarnos. Y para contarles, ¿verdad? Los que aquí hay muchos que han estudiado. En Jocotán o en el pueblo Chortí, pues hay una obra que se llama Kumish. Pero en el idioma Chortí, Kumish significa el último hijo o hija de una familia. Y para el pueblo Chortí, el último y última de la familia es el heredero de la casa donde viven los padres, de los muebles e inmuebles. Entonces, si nosotros los chortís somos los Kumish de los 22 nacionalidades del pueblo maya, pues somos herederos del agua, de la tierra, de los bosques y de todo nuestro territorio. Con esto me despido. Gracias.